¿Alguna vez has tenido una idea en la que nadie más creía? Esa sensación en el pecho, una mezcla de certeza absoluta y un miedo paralizante al ridículo. Ver cómo los años pasan y sentir que el mundo no está listo para lo que llevas dentro. Si tienes más de 30 años, es muy probable que ya sepas lo que cuesta defender un sueño frente a las miradas de escepticismo de los demás. Incluso, y esto es lo que más duele, de la gente que amas. En el año 1418, en Florencia, un hombre de 41 años llamado Filippo Brunelleschi se encontraba exactamente en ese lugar. Frente a él se alzaba la catedral de la ciudad, imponente, pero incompleta. Tenía un agujero enorme en el techo de 45 metros de ancho. Llevaba décadas así. Nadie sabía cómo cerrarlo. Los expertos decían que era matemáticamente imposible, que la gravedad lo destruiría todo. Filippo sabía cómo hacerlo. Tenía la respuesta en su cabeza, pero había un problema. El mundo pensaba que estaba completamente loco. Esta no es solo la historia de cómo se construyó una de las maravillas del mundo. Esta es la historia del precio emocional que pagas cuando decides no rendirte. Para entender el conflicto, debemos ponernos en sus zapatos. Filippo no era un arquitecto de renombre, era un orfebre, un relojero. Para el gremio de la época, era un simple intruso. Cuando el gobierno de Florencia convocó un concurso para cerrar el techo, Filippo se presentó, pero se negó a mostrar sus planos detallados. Tenía miedo de que le robaran la idea, de que se aprovecharan de su esfuerzo. ¿Te suena familiar? El miedo a ser usado, a entregar tu valor a quienes no lo respetan. Como se negó a mostrar los planos, los jueces lo trataron de arrogante. La historia cuenta que los guardias lo sacaron a la fuerza del Palacio Municipal, arrastrándolo por la calle, mientras la gente se burlaba de él. Detente un segundo a pensar en esto. Tienes más de 40 años, has dedicado una década de tu vida a estudiar en secreto en Roma, midiendo ruinas antiguas, descifrando la perspectiva, y tu recompensa es terminar tirado en el suelo, siendo el hazmerreír de tu ciudad. Filippo regresó a su casa esa noche con la ropa rota y el orgullo destrozado. Pudo haberlo dejado, pudo haber dicho, tienen razón, no vale la pena este dolor. Esa es la encrucijada que todos enfrentamos cuando la vida nos golpea. Aceptar la comodidad del anonimato o abrazar el dolor de la persistencia. Finalmente, por pura desesperación, la ciudad le dio la oportunidad, pero con una condición humillante. Tendría que compartir la dirección de la obra con su mayor rival, Lorenzo Ghiberti, alguien que no entendía su visión. Aquí empieza la verdadera tortura psicológica para Filippo. Imagina construir una estructura de miles de toneladas de ladrillo, a 50 metros de altura, sin un andamio central que la sostenga. Algo que jamás se había hecho en la historia de la humanidad. Sabiendo que si cometes un error de cálculo de un solo centímetro, todo colapsará. Y si colapsa, no solo mueren los obreros, tu nombre quedará maldito para siempre. Cada mañana, Filippo subía a esa estructura. Sentía el viento, miraba el vacío. Los obreros tenían miedo. El pueblo miraba desde abajo, esperando el desastre. Brunelleschi cargaba con el peso de la gravedad física, pero también con el peso de la duda ajena. Para resolver el problema del peso, inventó un sistema de colocación de ladrillos en forma de espina de pez, una técnica geométrica perfecta donde los ladrillos se sostenían unos a otros mientras la curva subía.
Era pura poesía matemática. Pero mientras los ladrillos subían, la presión sobre su mente aumentaba. Pasaba noches en vela, con dolor de cabeza, sufriendo de una ansiedad que hoy reconoceríamos perfectamente. El éxito absoluto o la ruina total. No había término medio. La cúpula tardó 16 años en construirse. 16 años de tensión diaria. Cuando se colocó el último ladrillo, la estructura no se movió. Se sostuvo sola, desafiando a todos los que dijeron que caería. Filippo Brunelleschi no solo venció a las leyes de la física, venció al escepticismo de una época entera. Y aquí es donde quiero que conectemos con él. Al final del día, la cúpula de Florencia no es solo un logro de la ingeniería, es un monumento a la resistencia humana. Es el recordatorio físico de que las ideas que cambian el rumbo de las cosas, ya sea un negocio, un proyecto familiar o un cambio radical en tu vida, requieren transitar por el desierto de la incomprensión. A menudo, la sociedad nos dice que después de los 30 o 40 años debemos buscar la seguridad, no arriesgar, encajar en lo que se espera de nosotros. Nos da miedo el juicio, nos da miedo el fracaso porque ya tenemos responsabilidades, porque el suelo duele más cuando te caes a esta edad. Pero Brunelleschi nos demuestra que la madurez es, en realidad, el momento perfecto para construir tu propio domo. Él no tenía la energía impulsiva de los 20 años, tenía algo mucho mejor: la paciencia estratégica y la convicción inquebrantable que solo dan los años. La próxima vez que sientas que nadie entiende tu visión o que el peso de tus decisiones es demasiado grande, acuérdate del orfebre que arrastraron por las calles de Florencia. El dolor del rechazo es temporal, el legado de haberlo intentado es eterno. Dime en los comentarios, ¿cuál es esa cúpula que estás intentando construir en tu vida hoy? ¿Y qué es lo que te detiene? ¿Es el miedo al fracaso o el miedo al qué dirán? Te leo. Si te ha gustado esta forma de ver la historia, no solo a través de las fechas, sino de las emociones de quienes la vivieron, suscríbete al canal. Nos vemos.